Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Martes, una iglesia que se une a orar. Una iglesia que ora como iglesia. Es una iglesia que puede moverse en lo espiritual para hacer el propósito de la visión que Dios nos ha dado. Amén. Aleluya. Nuestra vida personal refleja el comportamiento como persona individual, cómo yo debo de vivir como un creyente, como un cristiano, nacido de nuevo. Y así como individual, la iglesia colectiva también debe de mostrar el plan y el propósito de Dios. Amén. Hoy en día tenemos el privilegio de darnos cuenta de lo hermoso que es el contenido de la palabra de Dios y la realidad de la dimensión espiritual. Todo hombre nacido de nuevo, dice la Biblia, que es una nueva criatura. Y esa nueva criatura es la que puede ejercer, puede vivir una realidad en el Espíritu. Romanos 8 dice que el que anda en el Espíritu, el hombre espiritual que anda en el Espíritu, no vive en ninguna condenación. Y eso te da una garantía a ti de que cualquier tipo de situación crítica en nuestras vidas, todo aquello que proviene para hacer sufrir a una persona no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios nos ama. Tal vez alguien pueda decir, bueno, ¿y por qué sufre la gente? Bueno, la gente que no sabe que Jesús sana, que Jesús salva, que Jesús transforma, pues ellos no tienen de dónde agarrarse, porque ellos no saben. ¿Sí? Hay unos que sí saben, pero no creen. Entonces, los que creemos y que permanecemos en su palabra, podemos caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Por lo tanto, puedes disfrutar lo que dice la palabra de Dios. Diga gloria a Dios. El hombre espiritual, cuando ora a Dios, el hombre racional es el que se calla. ¿Por qué? Porque tienes que orar por fe. Amén. Cuando tú oras por fe, comienzas en unos casos a demoler ideas, costumbres, tradiciones. Por ejemplo, una de las tradiciones que yo escuchaba mucho eran: somos indignos, somos pecadores. Yo lo oía mucho eso. Y oyendo la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que no existe condenación para el que está en Cristo Jesús. Entonces, si yo digo lo contrario a lo que Dios dice, estoy negando lo que Dios dice. Yo no soy pecador, porque vivo en el Espíritu, ando en el Espíritu. ¿Sí? Y yo no inventé eso. Demoler una mentira fue porque el Espíritu asimiló lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Porque es Dios el que establece en mí la manera de pensar. Diga gloria a Dios. Ve conmigo allá a Corintios.
en Primera de Corintios 14, aleluya, 40. ¿Estás ahí? Dice la Escritura, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Así dice? Dice, hágase todo decentemente y con orden. Aleluya. Y eso implica al hombre espiritual hacer todo, dice, decentemente y con orden. La palabra de Dios nos enseña a nosotros, claramente en la palabra de Dios, hágase todo decentemente y con orden. Es el hombre espiritual al que le están dando una instrucción. Está hablando de decencia del espíritu. Está hablando de la manera de pensar en el espíritu. Dice, hágase todo decentemente y orden. El orden del espíritu es un orden que el hombre racional no lo comprende. ¿Sí? Por ejemplo, el orar. El hombre natural dice, estoy cansado. El hombre natural dice, no tengo ganas, no siento orar, no sé por qué orar, ni cómo orar. Y el hombre espiritual es el hombre que tiene, por la fe, ejercer la voluntad de Dios. Dice ahí mismo donde estamos leyendo en el capítulo de Primera de Corintios 14, en el 33, ve conmigo al 33, versículo 33. Si puede encontrarlo, puede decir amén, gloria a Dios, aleluya, algo diga. Aleluya. ¿Por qué? Porque no te dijeron, tú lo leíste. Pues Dios no es un Dios de ¿qué? ¿De qué? De confusión. Y sin embargo, cuando la persona no separa el vivir en el espíritu y el vivir en la carne, siempre hay confusión. ¿Sí? Y dice aquí, pero Dios no es Dios de ¿qué? De confusión, sino de paz. La paz que sobreviene al hombre que cree en Dios, por la obediencia de creer en Dios, vas a tener un tipo de paz sobrenatural. Jesús dijo, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. El mundo da un tipo de paz. El verbo, la palabra establece una paz diferente. ¿Sí? Pero tú no puedes experimentar esa paz a solo que operes en la fe. Y por fe. La obediencia a lo que la palabra nos demanda es algo que debe de nacer en tu espíritu, surgir en tu espíritu, operar en tu espíritu. Aleluya. Ahí donde estamos, oh my God, podemos leer pues Dios no es un Dios de confusión. Ve a 2 de Corintios. Ahí en el capítulo 4,
Dice en el versículo 13, dice, pero teniendo el mismo espíritu, ¿de qué? De fe. Teniendo el mismo espíritu de fe. Quiere decir que nosotros podemos operar en la misma frecuencia, porque es la misma palabra. Si nos damos cuenta ahorita cuántos tipos de denominaciones existen, cuántos tipos de ideologías existen, hay más que una sola verdad. ¿Cuál es la razón de que hay una variedad tan grande de ideologías? Porque son diferentes espíritus. ¿Por qué son diferentes espíritus? Porque unos son espíritus de engaño, otros espíritus de envidia, otros espíritus de fama. O sea, son diferentes propósitos por lo cual se mueven en la palabra. Pero el Espíritu de Dios tiene un solo propósito, una sola definición, un solo camino. ¿Sí me explico? De mí depende si yo creo o no le creo a la palabra. Creerle no es saber, sí creí, tengo que actuar en lo que yo creí, pero para poder yo disfrutar y actuar tengo que saborear esa realidad para mi vida. Lo hermoso que es obedecer la palabra de Dios. Para muchos no se han percatado que es algo que trae a tu vida manifestación, dice el Señor, porque os he dado un espíritu de, diga, poder. Si Dios nos dio un espíritu de poder, tenemos que preguntarnos, ¿cómo opera en mí ese poder? ¿Cómo es que trabaja en mí ese poder? Y la única manera es que tú te muevas en el mismo espíritu. No puedes tener el poder de Dios sin el espíritu, sin el mismo espíritu. ¿Sí entiendes? Tienes el mismo espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Para qué te sirve el dominio propio? Para permanecer en su palabra, en su voluntad. Si Dios dice lo que Él establece, yo tengo que deleitarme en lo que Él dice. Fíjate bien cuando te llega una carta o un escrito pidiéndote algo que tú no quieres hacer. Inmediatamente tienes un rechazo a esa petición, ¿no? Pero cuando te llega una carta que es de algo que tú estabas esperando, ¿no? Te pones contento, te pones alegre. Es exactamente la recepción de la palabra. Cuando tú recibes la palabra con agrado, es una actitud, es un entusiasmo que tú le pones. Tú lo vas a hacer con pasión lo que Dios dice. El resultado de ser hacedor es hacer por fe lo que Dios dice. ¿Sí? Estaba he oído un audio que pasamos por la radio y dice este hombre, todos creemos que el primer pecado que existió fue el de Adán y Eva, el comer de la fruta prohibida. Y dice, no fue ese el primer pecado. El primer pecado de Adán y Eva fue tener en su corazón una actitud contraria a Dios. Tuvieron una actitud contraria a Dios. Porque después de que aceptaron esa actitud de recibir el comunicado de alguien que no era Dios, pusieron en tela de juicio en su corazón. Después de eso vino el pecado, la manifestación del pecado. Cuando alguien no recibe con agrado la palabra, después viene el pecado. ¿Qué es el pecado? No hacerla. La palabra. Es el tener el conocimiento de la palabra, pero no
operar en el mismo espíritu. Y es algo que me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque en cada vez que la palabra dice ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Está hablando de la persona espiritual. ¿Puede verlo? Diga, el hombre espiritual. El hombre espiritual puede hablarle al hombre carnal. ¿Sí? Por ejemplo, hoy le decía a una persona, ¿qué vista tienes tú físicamente? Y me decía los grados de vista que tenía. Digo, ¿y a cuál es la vista que debemos de tener? 20-20, ¿no? Una vista perfecta. Le digo, en tus ojos tienes una vista incorrecta. ¿Sí? Le dije, te voy a volver a hacer la pregunta. En tus ojos tienes vista incorrecta, dice. ¿Sí? Bueno, en los ojos espirituales, ¿qué vista tienes? No, ahí tengo 20-20. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual es nueva criatura. Está completamente sano. Está sellado por la santidad de Dios. Ahí no falla el riñón. ¿Sí? Ahí no falla. Nada. Todo está perfecto. Entonces, ese hombre perfecto puede hablarle al hombre exterior. ¿Sí me explico? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que Cristo aparece aquí y te dice, por mi poder te estoy declarando totalmente sano. ¿Quedará sano? Ok. ¿Quién está dentro del hombre interior? Jesús. Pero resulta que el hombre interior nunca habla. ¿Recuerdas a David? Alma mía, alaba a Jehová y no olvides. ¿Por qué David sí estaba tan loco que le hablaba a su alma? Es un testimonio. Nosotros tenemos que salirnos de la dimensión natural e irnos a la dimensión espiritual. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí puedes ver eso? Y puedes comenzar a ejercer fe. Ahí está escrito. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. La excelencia del poder sea de ¿quién? Te estoy hablando de una necesidad que todos tenemos cada día de hablarle al hombre exterior. En unos por una área, otros por otra área. La excelencia del poder sea de Dios. Parece que viven arriba el perino. ¿Estás oyendo algo bien poderoso? ¿Estás oyendo algo que es muy fuerte? Una vez más, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? ¿Cuál es ese tesoro? ¿Quién habita en nosotros? El Espíritu Santo. Tenemos este tesoro en vasos de barro en el cuerpo. ¿Lo ves? Para que la excelencia del poder sea de Dios. Yo hablo por la fe a mi cuerpo. Practícalo. Practícalo. Tú le puedes decir al cuerpo, cuerpo, te ordeno que entres al peso normal. ¿Sí o no? Todos se sorprendían porque Jesús le hablaba a la higuera y la higuera se secaba. Todo está sujeto a Dios. El tesoro es Dios en nosotros. Pero tienes que hablar la palabra.
Pero para poder hablar este tipo de palabras necesitas estar bien loco. ¿Por qué? Porque es una dimensión del espíritu, no tiene nada que ver con el raciocinio. ¿Sí me explico? Tienes que tener una locura de la cruz para poderte mover en esa dimensión. Bueno. Dice ahí del versículo 12. De modo que la muerte actúa en nosotros. ¿Sí dice así? Y luego dice, ¿y en vosotros qué? Ahí está. ¿Ves? ¿Lo ves ahí claro? La vida, ¿dónde está? En el espíritu. Pero ¿quién se está acabando? El cuerpo. ¿Qué se te acaba? El entusiasmo, el deseo, las ganas, la situación, la condición de muchas cosas en nuestra vida, en nuestro exterior, que cada uno queremos arreglar. ¿Sí? Y lo puedes arreglar cuando tú activas al hombre interior, al hombre espiritual. Y dices, estas circunstancias cambian. Aleluya. ¿Por qué? Porque tú estás hablando la palabra. Diga gloria a Dios. El Evangelio, cuando vas descubriéndolo en el Espíritu, te va a ir dando una pauta cómo vivir una vida poderosa. Pero necesitas ejercer la fe, hablar la palabra. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, lo puedes ver en el 13, dice, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. ¿Sí dice eso? Creí, por lo cual hablé. ¿Lo ves? No dice de otra manera, dice, conforme a lo que está escrito, creí y me quedé callado. Lo hablé. Yo veo estas cosas, digo, la iglesia necesita aprender. ¿Por qué? Porque no es para que lo apliques solamente para tu vida personal, que quieres el yate, la lancha, el barco, no. Está relacionado a tu vida espiritual. Cómo ser mejor hijo de Dios, cómo comportarte mejor espiritualmente, cómo caminar mejor, cómo crecer. Aleluya. Todos los que somos padres de familia queremos que nuestros hijos crezcan y sean hijos buenos. ¿Sí o no? Lo mismo es Dios para con nosotros. Dios quiere que nosotros nos desarrollemos como hijos obedientes. Ahora, Dios en este caso, en el caso de un creyente, son hijos poderosos. Y lo que necesitamos es creer que tú y yo podemos movernos en esa dimensión. Pero necesitamos verlo y hablarlo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Ve conmigo a Salmos 116, 10. Aleluya. ¿Puedes ver ahí? Dice, creí, por lo tanto hablé.
Está hablando el salmista. Creí, por lo tanto hablé. Estando afligido en gran manera, dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagará a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagará a Jehová todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Dice el 14, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Amén. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Ahora, veamos esto, que el tiempo de la ley le daban cumplimiento a las promesas que hacían con Dios, a Dios. Nosotros estamos en un tiempo totalmente diferente, donde Cristo ya hizo todo por nosotros. La redención es total. El hombre espiritual puede empezar a hablar cosas básicas. Comienza a hablar cosas básicas. Gracias, Señor, porque estás levantando una iglesia poderosa. Te estás uniendo con Dios. Porque se están despertando hombres que se mueven en el Espíritu. Mujeres que andan en el Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso te va a ir dando un carácter de fe asociado con Dios. Porque Dios mismo quiere hacer eso. Pero las cosas suceden cuando el hombre se asocia con Dios. Cuando uno coopera con Dios. Una visión no se lleva a cabo sola. Usa al hombre. Amén. Por eso es muy importante que te lleves esta noche la importancia. Salte de tu naturaleza carnal, métete al Espíritu y de adentro de tu interior, háblale a las circunstancias. Háblale. La fe no sale de aquí, la fe sale de acá. Del hombre interior. Yo estuve viendo un poco esto y digo, wow, qué poderoso es eso. Pero no es lo mismo hablar porque oí que alguien lo dijo, hablar porque tengo convicción de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Jesús cuando vio eso dijo, jamás yo había visto tanta fe. ¿Por qué? Porque es la convicción que tienes con la que hablas. ¿Sí? Dice, yo soy hombre de autoridad y le digo a él, ven, ven y viene. ¿Por qué? Porque la autoridad que él tiene está encima de aquello. Cuando el hombre entiende que es un hombre nacido de nuevo, que opera en el Espíritu y sabe que tiene la autoridad dentro de él, el poder de Dios en él, le dice al resfriado, ¿tú qué haces aquí? Lárgate de este cuerpo por el poder del nombre de Jesús. Ahora, ¿tú crees que Dios nos dio ese poder para estar deteniendo el cerco? ¿Para estarnos acabalando? Ahora, ¿por qué por qué mucha gente se está acabalando? Porque no se interpone a vivir un estilo de vida de autoridad y de poder. ¿Sí entiende? Nosotros, mira, ve el Salmo 119 y ya nos ponemos a orar. Amén. Mira, veamos esto. Dice el 19:1. Bienaventurado el perfecto de camino. ¿Sí dice eso? Bienaventurado el perfecto de qué? De camino. Bienaventurado el perfecto de camino. Aleluya. Dice, bienaventurado el perfecto de camino, los que andan en la ley de Jehová. Ve, los que andan en la ley de qué? Y en Romanos 8:1 dice, bienaventurado el varón bienaventurado el hombre, ninguna condenación hay para aquel que está en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí dice, bienaventurado el perfecto de camino que anda en la ley de Jehová. O sea, andar en el Espíritu o en la ley, andar en la palabra, en la ley, era lo mismo. ¿Puedes verlo? Ahora, ve al Salmo 91. El que habita, dice el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Sí dice así? El que habita al abrigo del Altísimo. Aquí te vas a llevar un regalo. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabes qué está diciendo esto? Cobertura, protección total. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. ¿Puedes verlo ahí? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás, ¿qué? Estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ojo, porque has puesto a Jehová, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo, por tu habitación. ¿Por qué? Por tu habitación. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Tú habitas en su palabra. Hoy en día, perdona lo que voy a decir, pero para que lo comprendas y te des cuenta, tienen a Dios como un hotel. No es su casa. Aquí dice habitar, permanecer, estar siempre. Tú ahorita que salgas de aquí no vas a decir, ¿a qué hotel vamos? No, tú vas a tu casa. Cada pensamiento que viene a ti, tú tienes que ir a la palabra. Es tu casa. Eso es lo que dice aquí. No puede ser tu hotel. Ahora no voy a ir a la casa. Habitar es estar siempre ahí. Es una manera de que lo puedas comprender. ¿Qué nos pasa cuando por circunstancias nos descuidamos y nos metemos en la carne y no operamos en el Espíritu? Es operar en el Espíritu, trabajar siempre en el Espíritu, desarrollar la vida espiritual. Aleluya. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Por tu habitación. Es una decisión personal, amén. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién confiaré? Tú podrás decir, ¿cómo le hago? Habla la palabra. Cuando tú hablas la palabra, estás diciendo, estoy en mi casa. Porque todo lo que afecta a nuestra vida
mental, emocional, física, financiera, política, social, todas las cosas están sujetas a Dios. Todo. Y tú tienes que operar en el Espíritu. Amén. ¿Por qué? ¿Te acuerdas la historia de Job? Dice, lo que temía, eso le vino. Era un hombre justo, pero tenía miedo. Y perdió todo por el miedo. Hay mucha gente hoy en día que tiene una falta de honor a lo que la palabra de Dios dice. Tienes que hablar la palabra, di la palabra. ¿Sí? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Habla la palabra. Todos los días de tu vida, cuando tú te levantes, determinan el día. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Soy poderoso porque Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque si tú no estás orando desde la perspectiva de Dios, vas a orar desde la perspectiva de un hombre carnal. Y nosotros somos nacidos de nuevo. Di, soy nacido de nuevo. Eso es la clave, que tú te muevas como un hombre y una mujer nacida de nuevo. No es tu estado de ánimo lo que determina, es tu posición que tú tienes como hijo de Dios. ¿Sí? Eso mismo te va a dar a ti para que tú desarrolles la disciplina del hombre interior y te mantengas en el hombre interior, vivas en el hombre interior. Porque esto no va a cambiar nunca, la palabra no va a cambiar. Entonces, si ya sabes que no va a cambiar, pues ponte a vivirla. ¿Qué no? ¿Para qué te vas a esperar tener 120 años, 80 años para empezar ahora? No, ya de una vez. Porque mañana que salga el sol, si Dios nos permite amanecer, úsalo, practícalo. Cuando pises la oficina donde trabajas o el negocio que vas a hacer, habla la palabra. Declara la palabra. Amén. Todas las cosas que tú puedes hacer, asóciate con Dios. Pregúntale al Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíame. ¿Sabes por qué el Espíritu Santo no te habla clarito? ¿Cuál es la razón cuál crees que el Espíritu Santo no le habla claro a una persona? ¿Por qué no le habla tan clarito? Porque siempre está hablando lo que sus sentimientos le dicen. Dice la Escritura que medites de día y de noche en la palabra. Medita la palabra, habla la palabra y te va a bendecir eso. ¿Por qué? Porque estamos en una situación donde si te descuidas, cualquier persona que no está siendo movida por el Espíritu Santo puede venir y ofenderte, puede venir a dañarte, puede venir a inyectarte una idea diferente a la voluntad de Dios. Y lo único que va a pasar es que a la vuelta del tiempo te vas a dar cuenta que pusiste oídos en algo que no debiste haber puesto oídos. ¿Y qué es lo que tienes que estar oyendo? Lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? La calumnia es el arma más poderosa del diablo. Calumniar. Tienes que ponerte muy inteligente con eso. Aleluya. Amén. Vamos a orar. ¿Cuántos siguen contentos? Ora con denuedo, amén. Aleluya. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información,
Visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.